Gracias y un saludo a los amigos de Radio Habana, Cuba. Por el oriente de Cuba estuvieron en bicicleta los mensajeros de la paz y la justicia en apoyo a la campaña internacional por la liberación de los 5 cubanos antiterroristas prisioneros políticos en los Estados Unidos, como Palomas sobre Ruedas, Jordi Valera Ciudad y Nuria Berenjeno Jurado de la ciudad de Lleida, en Cataluña, España, recorrieron 1075 kilómetros tras la historia de esta parte de la mayor de las Antillas. Ellos partieron el 13 de agosto último de la posta 3 del otrora cuartel Moncada hasta Holguín por la ruta del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Nuestra idea surgió básicamente por la desinformación a la que nos vemos sometidos en nuestro país, al respecto de la opinión pública y todo los acontecimientos que hay en Cuba, ¿no? Para comprender el porqué de la desinformación de los medios de comunicación en nuestro país, es necesario repasar el particular concepto de libertad de prensa impuesto como canon internacional. En el mundo, la inmensa mayoría de las televisiones, radios y diarios pertenecen a dueños privados. Estos medios excluyen las informaciones y opiniones que ponen en cuestión sus intereses empresariales y, en general, la ideología de la libre empresa. Más del 90% de la información internacional es distribuida por un pequeño número de agencias de noticias situadas en los países ricos, que responden a la misma ideología del actual neoliberalismo. Para los grandes medios, por tanto, la libertad de prensa es la selección, gestión y distribución de la información y las opiniones por parte de una pequeña élite de empresarios y periodistas, que modelan la opinión pública según sus intereses económicos e ideológicos. Para ello, silencian las voces críticas con el sistema neoliberal y dan espacio privilegiado a organizaciones que responden a sus concepciones e intereses. Teniendo en cuenta sus mecanismos de censura de información y opiniones molestas, los grandes monopolios mediáticos y los gobiernos de las grandes potencias son los principales depredadores de la libertad de prensa en el mundo. Pero cuando mencionan la libertad de prensa, la élite propietaria de los medios y sus organizaciones dependientes se están refiriendo a algo bien distinto a lo que es la libertad de prensa. Están hablando, sencillamente, de libertad de empresa. Esa indignación que nos provocaba a nosotros el saber que se daba más noticia a los supuestos presos políticos que había en Cuba, que se exportaron a España y que fue un bombardeo mediático en los medios de comunicación en toda España. Reporteros Sin Fronteras coloca a Cuba en el puesto número 5 entre los llamados depredadores de la libertad de prensa de un total de 173 países, y lo justifica mencionando la existencia de 23 periodistas independientes encarcelados en la isla. Hay que recordar que estas personas no fueron condenadas por lo que publicaron, sino por recibir fondos e instrucciones de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, es decir, por trabajar al servicio de la superpotencia que impone la guerra económica a su propio país. Manuel David Orrio, periodista y una de las voces que presentó las pruebas de la conexión de estas personas con la oficina diplomática norteamericana, decía hace poco a Cuba Información. Ellos recibían su dinero y lo cobraban en cualquier banco, en cualquier lugar donde tú pudieras usar una tarjeta Trancar, yo también, por supuesto, pero cuando le sigue la pista al dinero, va a parar a la National Endowment for Democracy, a la USAID, en los registros que se hicieron, se ocuparon más de $100,000 en efectivo. 7 años después, el gobierno cubano ha puesto en libertad a quienes aún estaban encarcelados, y una buena parte han sido acogidos en territorio español por el gobierno de Madrid. Una gran campaña de propaganda mediática ha reconvertido a colaboracionistas de una superpotencia en inocentes y desamparados prisioneros de conciencia. Su activismo y su relación con medios contrarios al régimen de Castro les costaron penas de entre 15 y 24 años de cárcel. Para ello, los medios han aplicado la censura total sobre las verdaderas causas de su encarcelamiento en la isla, la recepción probada de fondos del gobierno de Estados Unidos y el trabajo a su servicio. ¿Por qué les encarcelaron, Pablo? Por ejercer el periodismo.
el periodismo independiente. Ejercían el periodismo y los dos fueron condenados a más de 25 años. El periodista independiente Mijaíl Bárzaga, condenado a 15 años de prisión. El delito de colaboracionismo con una potencia extranjera está tipificado en el Código Penal de casi todos los países del mundo. Serán castigados con la pena de prisión de 4 a 8 años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales del país, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras. Artículo 592, cuidado, del Código Penal español, no del cubano. También los medios de comunicación hablan de la brutalidad policial ejercida en Cuba contra estas personas, una acusación sin prueba gráfica alguna. Es curioso, sin embargo, que se hable de brutalidad policial en Cuba, donde su población desconoce situaciones tan habituales en tantos países del mundo como los apaleamientos de la policía o las cargas de los antidisturbios. Muchos de los 156 corresponsales extranjeros acreditados en la isla llevan años esperando poder tomar dichas imágenes que, sin duda, llenarían portadas de diarios y noticieros de todo el mundo. Y desde aquí debemos exigir al régimen cubano que devuelva la libertad a los presos de conciencia y que respete los derechos humanos. Bien, hay mucha gente y muchas organizaciones, incluso Human Rights Watch, the Council of Europe, Amnesty International y 37 grupos en Barcelona en las jornadas que han hecho un acuerdo que sí existe tortura aquí en comunicación, detención. Vamos a ver, ¿en qué país no se han denunciado casos de tortura dentro de los que forman parte pues en Europa, de la Unión Europea? En la Unión Europea, por lo que sé yo, el señor Theo Van Boven, el ex relator, ha dicho que en Irlanda del Norte sí que había, pero ahora en España está recibiendo todas las denuncias, la mayoría de las denuncias. Vamos a ver, apaga eso un momento. Pero no puedo, que ahora corta un momento eso y vamos a plantearnos los términos de la entrevista. Corta un momento. No, pero vamos a ver, corta un momento. Y nosotros, sabiendo que el problema de los 5 héroes aquí presos en Estados Unidos no se hablaba ni se sacaban conclusiones al respecto. Desde el territorio de los Estados Unidos se han organizado acciones de carácter terrorista contra la isla de origen contrarrevolucionario, afincados en el estado de Florida. Muchos de ellos pertenecían al antiguo régimen dictatorial de Batista y salieron del país tras la revolución. Así surgió, por ejemplo, Alfa 66 y otras organizaciones terroristas que realizaban incursiones armadas y actos de sabotaje en la isla con el fin de desestabilizar el régimen político de Castro. Administraciones estadounidenses han tolerado dichas actividades y, como resultado, más de 3.400 cubanos han muerto. Una de las medidas tomadas fue introducirse en estas organizaciones y monitorear ciertas actividades terroristas para informar al FBI y al gobierno cubano con el fin de que no se llevasen a cabo. El resultado fue que, una vez informado el gobierno de Estados Unidos, en vez de actuar contra estos grupos terroristas, se actuó contra los 5 cubanos que prestaban la información y se les sometió a un juicio amañado en la cuna de la contrarrevolución, Miami. Un jurado, influenciado por una campaña violenta de todos los medios de comunicación, dio como resultado la condena de varias cadenas perpetuas más 77 años de encarcelamiento. 3 generales y un almirante retirados testificaron en el juicio que no eran una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Este caso constituye una gran desvergüenza para la comunidad internacional porque tras más de 10 años de condena que llevan, han sido sometidos a vulnerados principios juristas, inclusive los de la propia legislación norteamericana. Hoy en día solo queda la vía de la solidaridad tras haberse acabado toda apelación posible. Es por eso que reivindicar esta causa es apoyar la causa de todo el pueblo cubano, que tras 50 años aún sigue sometido a la barbarie de los Estados Unidos de América. Yo voy a hacer, no sé, llama un poco ese, coño, la noticia está buena. Ahora que los 5, coño, conseguía.
Y bueno, ¿cómo hacemos? No sé, no se puede hoy. Le digo a ellos, no se vayan, se iban ya comandando, lo detuve ahí, no se vayan, módanse un poquito más, no importa, que lo que hay ahí, 4 cucharadas de arroz, se las comen aquí, no importa, aunque viven se quede sin nada. Vamos a quedarnos aquí. Y espera, llamamos otra vez a la jefa, no se puede, mañana hay una cámara a tal hora y me la tienen que entregar a tal hora, pero no tengo carro, digo a ella. Tú puedes pagar la gasolina y vamos en el coche de Mocovi, y yo está bien, yo compro la gasolina. El firmo cotizó su gasolina, fue que pagó la gasolina. Digo, pues ya tenemos el carro, vamos, pero yo puedo manejar y a la vez tirar el video. Buscamos una cámara que yo voy a dirigir la fotografía. Y yo voy a, más o menos, yo voy a ir organizando, yo tenía idea, todo lo que... Mira, lo voy a meter por un pueblecito como si estuvieran por Grano, por allá, pero lo metí por dentro de Bonilla, por acá de San Vicente, por esa carretera, donde... para dar las cosas que ellos dicen, coño, está bien por ahí, porque por la autopista no la tiramos en casa. No hay casa. Entonces se me ocurrió meterme por ahí. Pero era que había veces que no quedaba ahí y tenían que virar. Y vuelve y empieza, y vuelve, y dale para atrás, y dale para atrás. Ahí caminaron casi más que, o sea, en bicicleta. Casi caminaron el doble cuando entonces fuimos hasta la malla. Ya en la malla, en el mismo nos atendió el primer secretario del partido de la malla, que estaba allí, el nuevo que estaba, coño, qué bueno, qué sé yo. No puso el ideológico con nosotros, nos buscó unos pancartas de los 5 que queríamos para el fondo, no sé qué, ¿verdad? Y ahí, bueno, o sea, ahí fue que se parió, pero parió, eso fue parió. Cuando lo vieron, el primero en asustarse fue Manolito, el director nuestro no sabía nada. Y ella cuando lo vio, que la vi tan que estaba casi que por poco nada, cuando lo vio, dice, ¿la qué hicieron? Pero además que son noticias que saben, están priorizadas. Sí, porque ellos traen una noticia para mí muy grande. Yo, con mi conciencia como es, yo casi yo me siento ser como el Che también, y como los hijos, y como todo el mundo, a mí yo tengo que parir, él lo parí. Digo, ¿sabe que salió? No digo yo si sabe. Y la causa de los 5 héroes se incrementa en varios países del mundo. Ejemplo de ellos son Nuria Berenjenos y Jorge Varela, 2 españoles de la comunidad autónoma de Cataluña que recorren el oriente cubano con un mensaje de paz. En cualquier calle o punto de la geografía oriental pueden aparecer junto a su bicicleta en el momento más inesperado. Miles de pedalazos llevan a los españoles Nuria Berenjeno y Jordi Varela a los más intrincados parajes, retando los límites físicos del ser humano por una cuestión de solidaridad con los 5 héroes. Su ajetreo inusual, sin previa presentación, ha invadido por estos días a cientos de familias santiagueras. Aunque los mensajes que portan anuncian el contenido de su visita, la sorpresa es inevitable. Renunciaron a su profesión de bombero y abogada en el estado de Lleida, perteneciente a Cataluña, para luchar como carteros por la paz y la justicia. Ese esfuerzo ha valido la pena por todo lo que hemos aprendido en cada golpe de pedal, cada experiencia que hemos tenido. Éramos como unas palomas que en vez de llevar alas llevábamos ruedas, porque íbamos transmitiendo el mensaje de pueblo en pueblo y eso ha sido muy gratificante. Desde España estamos sometidos a una gran desinformación por los medios de comunicación. Entonces queremos dar un toque más realista a lo que está pasando. No nos llega la información que verdaderamente está pasando en este pueblo. Este mensaje está escrito en catalán y significa libertad para los cubanos presos del imperialismo. Paremos la agresión. Plataforma Leridana contra el bloqueo a Cuba y la ley Helms-Burton. Por eso pueden romper la rutina de un juego de dominó para hablar de los 5 o colgar su pancarta en el sitio más concurrido. Desde este punto de vista, aquí en Cuba, decirles a la gente que no están solos, que afuera también hay colectivos que se están interesando por la causa, y desde nuestra parte toda la documentación aporta desde aquí, a nivel gráfico, vídeo, fotografía, para poder informar. Este panfleto es el mismo comunicado que estamos dando al pueblo español en nuestra ciudad y lo vamos repartiendo a lo largo de todo el recorrido por aquí en Cuba. Significa trenquem el silenci, trenca el bloqueig, que en español significa rompemos el silencio, rompemos el bloqueo. Su primer pedalazo fue en la posta 3 del antiguo cuartel Moncada y ya han recorrido toda la ruta victoriosa de Fidel cuando llegó a Santiago de Cuba.
llevan de inspiración La Sierra Maestra y Más Allá, de la autoría de Juan Almeida Bosque, y El Diario del Che, libros que les obsequiaran familias cubanas. Desafiando el vapor de la carretera y el sol cenital, han recorrido más de 500 kilómetros y el impacto que provocan es positivo. Saber que en España hay más de 100 organizaciones a favor de la liberación de los 5 héroes presos políticos en Estados Unidos es un aliciente para el pueblo cubano. Tan sencillo como la palabra humanidad. Es lo que nos empuja a este sacrificio. Así, Nuria y Jordi continúan su diario en bicicleta. Una y otra vez pueden aparecer ante usted porque su sentido solidario y humanista se transformó en un argumento de combate. Cusco Tarradell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tanto de esa manera como ir repartiendo en todos los municipios y poblaciones, aldeas, nuestra ilusión, divulgándolo a través de los medios de comunicación y entrevistándonos pues, a través del ICAP con todos los centros por donde íbamos pasando. Periodista de la Agencia Cubana de Noticias. Maribel Flaman, periodista del semanario provincial Ahora. Magda Betancourt Parra, periodista de Radio Angulo en la provincia de Holguín. Pues muchas gracias a todos. Esa indignación nos provocó el hecho de viajar a Cuba y conocer un poco más de primera mano la realidad que se vive aquí. En este sentido, la forma de hacerlo, escogimos la bicicleta por su carácter llamativo que tiene. A la vez que viajar en bicicleta, por nuestra experiencia que ya hemos hecho varios viajes de esta forma, es la mejor manera para introducirse en un país, la mejor manera para conocer el pueblo, la mejor manera para entender kilómetro a kilómetro todo lo que te rodea, ¿no? Entonces decidimos de ir en bicicleta para que de manera recíproca diéramos el mensaje a todo el pueblo cubano que efectivamente fuera de su país también había colectivos y plataformas que estaban a favor de la liberación de los 5 y a la vez de forma paralela nosotros bajo la posibilidad de poder recoger en imágenes a nivel fotográfico y en vídeo un documental para poder difundir nosotros en España una versión un poco más realista de lo que nosotros entendemos lo que está sucediendo aquí en Cuba. Y gracias a muchos amigos, entre ellos el cámara que me está filmando, pues pudimos desarrollar todo y divulgar todos estos panfletos y pósters que a lo largo de toda nuestra ruta íbamos dejando, ¿no? Aprovechamos, por ejemplo, el programa, no sé si lo conocen, Educa a tu hijo, que está aquí en Cuba, que en todos los pueblecitos y aldeas de, por ejemplo, Sierra Maestra, en nuestro paso veíamos un colectivo que se reunían debajo de un árbol, una placeta pequeña y realizando sus actividades culturales, poesía, canto y, en fin, ancianos, mujeres, hombres y los niños reunían y compartían esa cultura propia del programa y nosotros aprovechamos esa reunión más familiar para poder divulgar nuestro comunicado. ...12 de agosto, Cuartel Moncada. Aquí empezó todo y aquí empezamos nosotros.